Gloria al Rey. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuerte, fuerte ese aplauso. Damos la bienvenida a cada uno de los que están acá en el auditorio de Épocas, donde se reúne la iglesia Legacy y el Rey de Gloria. Enviamos un saludo caluroso a nuestro apóstol Luciel Jurado en California y a todos los que se conectan a través de las redes sociales que semana a semana nos honran siguiendo nuestras enseñanzas. Gracias, que el Rey de Gloria les bendiga. Vamos a retomar una enseñanza que ya empezamos a poner el principio en el mes de diciembre. Diga conmigo: las dimensiones del varón. Es importante que la iglesia pueda entender este tema, porque de alguna manera lo entendemos, porque la iglesia usa esa palabra y decimos varón. Y usted conoce un evangélico porque no dice, porque usa esa palabra, varón. Es una palabra que está mayormente en nuestro vocabulario. Y yo me di a la tarea de averiguar por qué es que usamos esa palabra varón. Y resulta que nos encontramos que cuando Dios creó al hombre fue de esa manera que lo llamó. Y dice la Biblia, Génesis 2:23, dijo entonces Adán: esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Así que diga conmigo, no solamente hay varones, también hay varonas. Cuando la Biblia dice varón, no se refiere a hombre o mujer. Está hablando de otra cosa mucho más profunda que eso. No significa que es hombre y mujer. ¿Por qué? Porque las palabras hebreas que usa, dame la que sigue, amado Jimmy. Es la palabra varón, viene de la palabra ish, que significa ser existente. Y la palabra isha significa ser existente como novia o como prometida. Ish se menciona, cuando se usa la palabra ish, es decir, varón, se menciona en 5 direcciones. Cuando se usa ish, se está hablando de creación, pero no solo de creación, sino de posición, pero no solo de posición, sino de instrucción, de asignación y relación. Repita conmigo esas 5 palabras. Diga conmigo: creación. Diga conmigo: asignación. Diga conmigo: posición. Diga conmigo: instrucción. Y diga conmigo: relación. Ahora vea, vamos a entender este concepto, el concepto varón. Primero, Dios creó al hombre. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Creó. ¿Pero qué fue lo que creó? Un varón. Así que la palabra varón está relacionada con creación. Vea esto. Entonces dijo Dios, este es Génesis 5:2, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Diga conmigo: varón y hembra. Los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de, diga conmigo, ellos, Adán, el día en que fueron creados. Esto es como el aceite, 2 en 1. Habían 2 creaciones dentro de un solo cuerpo. Y se llamaba Adán, pero Dios creó Ish y Isha. Ahora vea, el segundo concepto es que Dios le dio al hombre una posición. No solamente lo creó, sino que lo estableció en un lugar. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso, diga conmigo, puso allí al hombre que había formado. Diga conmigo, puso. Eso es una posición, un lugar de gobierno, un lugar desde donde el hombre ejercía autoridad. Lo tercero es que Dios le dio al hombre una asignación. Hay una razón por la que Dios lo creó y por la que Dios lo puso, es para que hiciera algo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso
en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo cuidara. Dios no puso al hombre para hacer nada, Dios lo puso para que tuviera un trabajo, una asignación. Y dentro de la asignación, Dios le pone límites a la asignación y le da una instrucción. La cuarta cosa que influye acá es que Dios le dio una instrucción. Génesis 2, 16 y 17, y mandó, mandó? Una instrucción. Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente, una instrucción. Y después de haberlo creado, dale una posición, dale una asignación y dale una instrucción. Entonces le dio una relación. El quinto aspecto es que Dios le dio una relación. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué hacen las relaciones? Nos dan compañía. Le haré ayuda. ¿Cuándo usted ocupa ayuda? Cuando está ocupado, haciendo. Le da una relación. Ahora bien, ese concepto se va a reunir en una palabra, que es varón. Diga conmigo, varón. Cuando usted dice varón, está hablando de una persona que ha sido creado, que se le dio una posición, que se le dio una asignación, que se le dio una instrucción y que se le dio una relación. La suma de esas 5 cosas es la palabra varón. Y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra varón es la palabra del hebreo, del diccionario Strong 2145, que es sacar. Varón propiamente recordado, no macho ni masculino. La palabra varón no significa hombre, no significa macho, no significa masculino, ni la palabra varona significa hembra o femenina, sino que es una palabra que significa recordado. Déjeme ponerle un ejemplo en el diccionario de las palabras para que usted se pueda dar cuenta de esto. La palabra sacar aparece ahí, por ejemplo, partiendo desde el 2142, significa recordar, sacar, pensar o mencionar. Por ejemplo, Génesis 8.1 usa la palabra sacar, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. ¿Qué hizo Dios? Que es un ejercicio de la mente. 21:43. Seker es recuerdo o memoria. Deuteronomio se usa en Deuteronomio 32:26, por ejemplo. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria. De nuevo, el ejercicio de la mente. 21:44, Seker, un nombre propio, un gabaonita. Primera de Crónicas 8:31, Gedeón, Ahío y Seker. 21:45, sacar, varón, propiamente recordado. Y creó Dios al hombre y a su mujer, a su imagen lo creó varón. Ve que es algo que se recuerda. ¿Qué significa varón? Recuerdo. 21:46, recuerdo, memorial, escrito memorable. En Éxodo 13:9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Y uno más, Sequel 21:47, memorable, Sicri, nombre de 12 israelitas.
Ahí está, Sicre, aparece en Éxodo 6:21. Y 21:48, Zacarías, recordado, y aparece en Lucas 1:5, nombre de 29 israelitas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, que significa Jehová ha recordado. Usted mira que en todas estas palabras, desde el diccionario Strong, desde el 42 hasta el 48, siempre significa recuerdo, no significa macho o no significa masculino. ¿Me entendieron eso? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hay que recordar cuando hablamos de la palabra varón? El estado del hombre antes de caerse. Otra vez, cuando decimos una palabra al hombre, varón, ¿qué es lo que estamos recordando? Lo que existía en el Edén antes de que el hombre se cayera, el estado original, como Dios creó al hombre o como creó a la mujer. ¿Cómo los creó? No macho o masculino, varón, que es una estatura, una medida de elevación, un estado poco menor que los ángeles. ¿Alguien está conmigo? Ahora vea, este concepto, is o sacar, se reúne en la palabra varón, porque vea cómo lo usa la Biblia. A veces el término indica a alguna persona en particular, un varón, un verdadero hombre. Como tal, es íntegro, justo, fuerte, seguro, influyente y diestro para la batalla. Varón, un hombre pleno, desarrollado, capaz. No ese manojo de inseguridades con los que se casan algunas pobres mujeres en veces, ¿verdad? ¿Aló? Sino un varón. Otro en el Nuevo Testamento se dice así, perdón, en Números. Será tomada Edom, será tomada también Seir por sus enemigos, e Israel se portará como varonilmente. Y en el Nuevo Testamento también hay un ejemplo, en 1 Corintios 16:13. Velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente. No significa que se porte como hombre, sino con la creación que Dios te dio, en la posición que Dios te dio, en la asignación que Dios te dio, en la instrucción que Dios te dio y en las relaciones que Dios te ha dado. Ahora vea, por tanto, varón es un estado de elevación. ¿Qué es varón? Un estado de elevación, una dimensión, un estado de aprobación divina. Diga conmigo, aprobación divina. A consecuencia de haber sido pesado, procesado o evaluado. ¿Qué es procesado? Por ejemplo, conjunto de fases sucesivas en que se somete una persona o cosa para elaborarla, transformándola de un estado a otro. Vamos a ver de nuevo. El concepto varón es recuerde lo que Dios creó. ¿Aló? ¿Qué fue lo que Dios creó? Y le dio una posición, y le dio una asignación, y le dio una instrucción, y le dio una relación. Recuérdelo. Vuélvalo a poner en la mente. Ahora el hombre cayó. ¿Aló? Y cuando el hombre cae, pierde la imagen y la semejanza de Dios y pierde todas estas 5 cosas. Ahora el hombre, cuando viene a Cristo y vuelve a Cristo, debe elevarse hasta llegar al estado del postrer Adán, que es el estado del primer Adán. ¿Está conmigo? Ahora vea, el varón perfecto es evaluado con 5 dimensiones del postrer Adán. Y aquí empieza nuestra enseñanza de esta mañana. Diga conmigo, el varón. ¿Cómo yo sé que alguien tiene esa estatura? Porque hombre desde que nací. ¿Aló? Pero varón, esa es otra cosa, porque es un estado de aprobación divina. Entonces, el varón se evalúa. Ahora vea, Hechos 2:22 dice esto acerca del postrer Adán de Jesucristo.
Varones israelitas, oíste estas palabras, que Jesús Nazareno fue aprobado. ¿Cómo fue Jesús Nazareno? Si usted para probarlo, ¿qué tiene que hacerle usted para probarlo? Pasarlo por examen. Y muchas de las circunstancias que usted vive en la vida es porque lo están aprobando o examinando para darle una estatura de varón o de varona. Usted lo mira como que el infierno tiene algo contra usted, pero realmente usted está pasando un examen. Ahora, a nosotros no nos gustan los exámenes, pero alguien aquí que tiene un título académico ha logrado llegar ahí sin exámenes. Si hay alguno, levánteme la mano y dígame dónde está esa universidad. ¿Aló? ¿Cuántos exámenes cree usted que pasa uno en la escuela para lograr llegar a tener el 6º grado? ¿Cuántos exámenes hace para tener la aprobación del bachillerato? ¿Cuántos exámenes para pasar la aprobación universitaria? Ahora vea esto. Hebreos 11:5 nos da una imagen preciosa porque dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de qué. No fue traspuesto porque a Dios se le dio la gana. Fue traspuesto porque pasó el examen. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque estando en vida dio testimonio de que había agradado a Dios, que llevaba una vida agradable delante de Dios. Por eso es que hay veces no nos ocurren cosas que quisiéramos que nos ocurran, pero es que lo que pasa es que perdemos el examen cuando somos aprobados. ¿Puede darle un aplauso al Señor todavía? Entonces a veces nos preguntamos, a veces decimos, Señor, ¿por qué si Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Por qué yo le pido y no me da? ¿Aló? ¿Por qué no se me paga lo que yo creo que debe pagárseme? ¿Por qué se me rompen las relaciones? Ahora vea, ponga cuidado. Déjeme mostrarle un ejemplo. Supongamos que usted va y agarra el valor y se presenta delante del gerente de la empresa que usted trabaja. Póngale nombre, ¿cómo se llama? Póngale el nombre de su empresa y ve el nombre de su jefe, del gerente de la empresa. Y usted va y le dice, fulano de tal, yo soy el empleado suyo, que trabajo desde hace 5 años en su empresa y yo considero que yo me merezco un salario. ¿Qué va a determinar que ese gerente le dé a usted el salario? ¿Su necesidad? Usted le va a decir, vea, es que tengo que pagar casa, es que ahora los pases están carísimos, tengo 5 hijos y 3 nietos y la abuela está embarazada. ¿Aló? Y necesito el aumento. Claro, usted necesita el aumento, pero para su jefe darle el aumento, lo que va a pasar es que va a llamar a su jefe de área, al encargado suyo, y le va a preguntar, ¿esta persona merece el aumento que me está pidiendo? Y él le va a decir, vea, esta semana ha llegado 3 veces tarde. La semana pasada teníamos una emergencia, le pedí que se quedara y dijo que no podía. Y eso ha sido una constante en la vida de él. Le pregunto, ¿le van a dar el aumento? Él tiene mucha necesidad, él tiene mucha familia, pero el aumento no se da en cuanto a sus necesidades, sino cuanto a su aporte a la empresa. Ahora vea, cuando Dios va a evaluar para darnos, para bendecirnos, Dios te va a evaluar en estas 5 cosas: creación, posición, asignación, instrucción y relación. Déjeme tratar de explicarme. En la palabra se dice de esta manera: hasta que todos lleguemos
Diga conmigo, si la Biblia dice que todos llegamos, es porque se puede llegar. No dice que algunos van a llegar, sino dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. ¿Cuál es la medida que se usa? Cristo. ¿Alguien está conmigo? A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y hay dos pasajes más que los voy a poner en la mente. Daniel 5, 25 al 28 dice, y en la escritura se trazó el Mene Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido entregado a los medos y a los persas. Estatura, medida, plenitud, peso y capacidad. Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, este es varón capaz de refrenar también todo el cuerpo. Ahí están las 5 dimensiones. Ahora déjeme detallársela una por una. Vea. Diga conmigo plenitud. Diga conmigo plenitud. En la plenitud se va a evaluar creación. ¿Qué se va a evaluar? Creación. Y en la plenitud usted es un vaso. Plenitud es la palabra griega pleroma, llenar, a terminación, lo que llena como un contenido y lo que es llenado como un contenedor lleno. Es decir, yo soy el contenedor, yo soy un vaso, yo soy un litro, y Cristo o Satanás es un contenido. ¿Por qué se va a medir creación? ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y se sopló dentro de él, lo llenó. Pero el pecado nos vació de Dios para llenarnos del viejo hombre. Ahora déjeme tratar de explicárselo. Vea esto. Ahí está en Efesios 4:13. Dice que hasta llegamos a la medida de la estatura de la plenitud. Ya conmigo plenitud. Ahora vea. Trate de poner esto en el corazón porque son principios que le van a ayudar a entender. La palabra, la unidad de medida que vamos a usar para medir plenitud es creación. ¿Qué está midiendo? Creación. Unidad de medición es el litro. Porque la unidad para la que nosotros usamos para medir contenido son litros. ¿Cuánto le echa usted a su carro de gasolina? 10 litros, 20 litros, ¿aló? 30 litros es litro. Es el envase, sirve para contener el fluido, la leche, el agua. Y entonces ese vaso o ese envase puede estar lleno o puede estar vacío. ¿Estamos llenos de Dios o estamos vacíos de Dios? La plenitud mide creación, que es una sustancia del que nos llenamos. Cristo es una sustancia que contenemos. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien tenemos, en que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Diga conmigo sustancia. Diga conmigo sustancia de pollo. Diga conmigo, la leche es una sustancia. Cuando venimos a la iglesia y empezamos a romper y empezamos a poner de la adoración, luego se abre el cielo y empezamos a ser llenos, y la Biblia dice de aceite. ¿Aló? Es una sustancia.
Yo no lo puedo explicar, pero yo me voy para la iglesia cuando hay una adoración como la que tuvimos antes y yo me siento lleno. No comí físicamente, pero hay algo que me entró, porque yo soy una casa, un contenedor, un envase. ¿Me están entendiendo? Ahora vea, Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Usted ve, acá la Biblia lo presenta como un vestido, pero también lo puede ver como un contenido. Si usted se quiere llenar de Dios, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Vaciarse del mundo, del sistema del mundo y de Satanás. ¿Alguien está conmigo? A veces yo le digo, Señor, lléname. Y es como cuando usted quiere echarle más agua al vaso, pero el agua está sucia. ¿Qué hay que hacer, hermano? Botar el agua y lavar el vaso. ¿Qué es lo que pasa cuando venimos a Cristo? Cristo nos lava. ¿Alguien está conmigo? ¿De qué nos lava? De la inmundicia que dejó el pecado, que dejó, hermano, lo que dice ahí, que nuestro viejo hombre estaba viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Alguien está conmigo todavía? Es que si yo uso un vaso para tener veneno, hermano, yo para usarlo para tomar agua, primero tengo que lavarlo bien lavado. ¿Aló? Diga conmigo, yo soy un vaso y Cristo es una sustancia, pero el mundo y Satanás también. ¿Por qué es importante el ayuno? Porque el ayuno me vacía de mí, me vacía de mis ídolos, me vacía del sistema del mundo, me vacía de ese diablo inmundo que quiere venir a contaminar mi vida, a llenar mi vida de basura. ¿Alguien está conmigo todavía? Y entonces empiezo a ayunar, empiezo a orar, empiezo a buscar y empiezo a vaciarme para que Dios me pueda llenar. ¿Alguien está conmigo? Usted no agarra el vaso en el que le ha dado de tomar a la indigente que le tocó la puerta y después agarra usted y toma en ese vaso. Usted primero lo agarra y lo lava y si puede le echa desinfectante. ¿Aló? ¿No le ha pasado que va llegando usted a su casa y le acaban de dar en la jarra que usted toma café? Usted bravo, lo agarra, lo lava, lo limpia, lo desinfecta. ¿Aló? Y después toma. Algunos de ustedes quieren que Dios tome de su vaso, pero le acaba de dar de tomar al indigente. Y Dios es un Dios santo. Dios es un Dios bueno, pero Dios es un Dios santo. ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo, creación. ¿Cuál creación? Aquel soplo que Dios se metió dentro del hombre. Acuerde, Dios hizo al hombre, lo formó del barro y se sopló en él. ¿Aló? La Biblia habla del fruto del Espíritu y del mover del Espíritu como un contenido y un contenedor. Marcos 2:22 dice, nadie echa vino, que es un contenido, vino nuevo en odre, que es un contenedor, viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de. Cuando usted le dice, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, es porque usted ha cambiado su odre. Dios no cambia odres, el odre lo cambio yo. Dios es un vino, Jesucristo es un vino el que me embriagan. ¿Alguien está conmigo todavía? Él quiere derramar su vino sobre mí, pero es mi tarea cambiar el odre. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Que no te siento. ¿Aló? Lo que está pasando es que estás muy lleno. Estás lleno
de telenovelas, está lleno de Facebook. Aló, se me fueron los amenes y los aleluyas. Pero no estoy lleno de la palabra, no estoy lleno del vino. ¿Alguien está conmigo? Vea esto, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ve que se menciona del Espíritu como yo un contenedor y él una sustancia. El Espíritu Santo quiere darte más vino, pero es tu tarea limpiar el odre. El odre se llena o de el varón que fue creado según Dios en santidad y justicia de la verdad, o del Adán caído, de la naturaleza caída. Hay dos Adanes: el Adán que pecó, por el cual heredamos todo el pecado y el deseo de pecar, o el postrer Adán, que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿De cuál se está llenando? ¿Del que está viciado conforme a los deseos engañosos, o el que vive por los siglos de los siglos? Efesios 5:19: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando usted anda lleno de Dios, no hay diablo que se le pueda oponer. Cuando usted anda lleno de Dios, no hay enemigo humano que se le pueda oponer. Cuando usted está lleno de Dios, no hay deuda que se le pueda oponer. Pero el problema es que no estamos llenos de Dios. Entonces, ese vaso, en cuanto a, vamos a ver, los que manejan carro me van a entender, a los otros les va a costar un poco, pero al carro se le mide el aceite, que es un contenedor y una sustancia. Y usted agarra una varillita y la mete, y ahí usted mide los litros. Los carros agarran diferentes cantidades de aceite, algunos 4, algunos 5, otros 6 como el mío. ¿Aló? Entonces yo meto la varillita. ¿Aló? ¿Y qué pasa cuando uno mete la varillita y no hay aceite, hermano? Usted sabe que el carro se va a fundir. Y algunos de ustedes se están fundiendo. ¿Sabe por qué? Porque se mete la varillita y no hay contenido de Dios. No hay aceite. ¿Aló? ¿Y cómo dice la palabra? ¿Que somos llenos de qué? De aceite, de vino. Se mete la varillita y estás sin aceite, estás a punto de romperte, estás a punto de quebrarte, estás a punto de caminar en el mundo. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque es un contenido. Hermano, yo sé que mucha gente, y en este tiempo en particular, quieren ir a lugares donde les prediquen que Dios lo va a bendecir aunque tenga la querida a la par. ¿Aló? Dios te va a bendecir, y el tipo con la querida a la par: amén, amén, aleluya, Dios es bueno. Pero el evangelio que yo predico es el evangelio de la justicia. ¿Aló? Usted es un contenido, usted es un odre, usted es un contenedor. ¿Aló? Ahora, ¿de qué te estás llenando? ¿Aló? ¿De qué te estás alimentando? Hermano, ¿cuántos tienen celular? ¿Cuántos tienen que continuamente tener el celular conectado a la carga? ¿Y cuántos saben que entre más uso, más tiene que estar conectado a la carga? Algunos de ustedes viven cerca de un tomacorriente. ¿Aló? ¿Y por qué no puede entenderlo en el mundo espiritual? ¿Por qué no se conecta con aquel que es fuente de toda vida? ¿Por qué no se conecta con aquel que es dador de vida? ¿Por qué no vive pendiente de él? ¿Por qué no lo busca como busca el enchufle para que sobreviva su celular?
Y después dice que es raro que yo no siento a Dios. Aló. Qué raro que Dios no me habla. Aló. Si tenés tiempo de no aparecer ahí a la presencia de Dios, a conectarte con Él, a llenarte de Él. Aló. Y hermano, en esas oraciones de 3 minutos de usted para almorzar, hermano. Aló. Y en esas oraciones suyas, hermano, cuando se levanta, y Señor, gracias porque estoy vivo, aleluya. Estoy entero, Señor, por tu misericordia. Aló. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Usted puede llenar de vino, de ese vino del mundo, de ese vino de emoción, de ese vino. Aló. Hermano, algunos de ustedes gastan hora y media al frente del televisor viendo a la liga jugar solamente, hermano, para perder. Y para estar lleno de cólera cuando termina. Aló. Algunos de ustedes, hermano, dedican tiempo a ver el glorioso Deportivo Saprissa. Fácil es causar una división, ¿vieron? Solamente para terminar enojado, frustrado. ¿Aló? Deprimido. ¿Por qué? Porque se está llenando de vino viejo. Pero usted se llena de vino nuevo. Si usted dice, Señor, aquí está este envase, estoy vacío, pero necesito de ti, necesito que me llenes, abre los cielos. Y sabes algo, Él ama la adoración de sus hijos. La palabra adoración es una palabra que en el griego es proskuneo, que es pedir alimento como lo hace el perro, chupando la mano del amo. Y usted sabe, hermano, ahí amanece el perrillo. Y llega y te pide. Y usted no tiene corazón para decirle que no. Aló. Yo tengo un gato, hermano, parece un gato cimarrón. El infeliz ese solo se le arrima a uno, hermano, cuando tiene hambre. Y cuando no, hermano, está desaparecida, uno se le va a arrimar y sale huyendo. Pero en la mañana, cuando tiene hambre, hermano, uy, viera qué cariñoso se vuelve el infeliz, hermano. Algo me está enseñando Dios con usted. Algunos de nosotros somos iguales, solamente lo buscamos cuando tenemos una necesidad, cuando necesitamos algo de Él, pero no es para darle amor, no es para decirle te amo, no es para decirle sin ti no puedo vivir. Diga conmigo, estatura. ¿Entendieron la medida de plenitud? Si usted hoy lo miden de plenitud de Dios, ¿dónde está? Algunos de ustedes le metemos la varillita del aceite, hermano, y ni toca, hermano. ¿Aló? Ni mide, hermano. ¿Aló? Estatura. Estatura es madurez. ¿Qué es estatura? Es la palabra geliquía, que es madurez en años o en tamaño, edad, estatura. Y ahí está, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Y dice acerca de Cristo, vamos a ver esta, quiero que me la agarren. La unidad de medición de estatura es posición. ¿Cuándo Dios te da una posición? Cuando tienes una estatura o una madurez. Vea esto. Por ejemplo, de las cosas que usa nuestro país. Para usted poder manejar un vehículo, usted lo puede saber manejar como le dé la gana. En estos días estaba allá en la zona sur y me dice mi sobrino de 13 años, tío, yo sé manejar, y le di el carro y lo maneja, pero le dan licencia. No.
puede manejar el carro mejor que usted y mejor que yo. Pero ¿qué es lo que le falta? Estatura, madurez. Y entonces nosotros en Costa Rica y en la mayoría de los países, a los 18 o a los 21 años, se le da a la persona la estatura de que puede tener licencia. O sea que ha madurado emocional y físicamente como para poder tener la responsabilidad de manejar un carro. Usted no le da posición a alguien que no tenga estatura. La unidad de medición para medir estatura, horas, tiempos, meses, años. ¿Qué usamos para medir? El reloj, que sirve para establecer el tiempo que nos tarda en pasar de un estado a otro. Medimos a través del tiempo y decimos, no, está inmadura. ¿Cómo se va a casar a los 14 años? ¿De dónde sacamos que una niña, aunque físicamente le viene su periodo, puede reproducirse? Pero ¿de dónde sacamos nosotros que no está lista para el matrimonio? ¿Aló? De estatura. ¿Por qué? Porque los que estamos casados sabemos lo complicado que es el matrimonio. ¿Aló? Sabemos lo complicado que es tener hijos. Y la responsabilidad de los hijos. Entonces, no se mide como la plenitud, que es lleno o vacío, sino maduro o inmaduro. Por ejemplo, en la fruta, usted ve el banano, y el banano todavía está cele, todavía no madura. ¿Aló? La naranja, madura, inmaduro. El café, maduro, inmaduro. Estatura mide posición, que es un lugar desde donde gobernamos. Dios no te va a dar una posición para la que has demostrado que no estás listo para tomarla. Otra vez se lo voy a decir. Dios no te da una posición como usted no le daría un arma a su hijo que no está listo para desarrollarla. ¿Y qué es lo que pasa? Que a usted se le aplica un examen. Así como usted antes de arrancar el carro, de vez en cuando meta la varillita para ver cómo está de aceite. Así cuando usted viene y le dice, Señor, quiero un lugar de donde pueda gobernar, quiero un lugar de donde pueda ejercer. Dios te dice, claro, pasa examen. Y cuando pasas el examen, sales volando patadas. Sos un inmaduro. No estás listo para tomar nada. Salió fuerte, ¿verdad? Cristo es un lugar desde donde nos sentamos para gobernar. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con. ¿Por qué a veces le pedimos algo a Dios y la respuesta de Dios es no, es todavía no? Porque yo perdí el examen de estatura. Ahora muchas veces, ¿por qué pierdo el examen de estatura? Porque perdí el examen de plenitud. Si yo no estoy lleno del mundo, ¿cómo voy a dar una medida en Cristo de madurez? Lucas 2:52. Mientras tanto Jesús crecía en sabiduría y edad y en gracia para con Dios y para con los. Estaba creciendo ¿en qué? En estatura. Gálatas capítulo 4 verso 1. Pero también os digo, entre tanto que el heredero es inmaduro, en nada difiere de un esclavo, aunque es dueño y señor de
todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por el Padre? Cuando cumpla 18 años, yo le voy a dar la herencia, pero no se la voy a dar antes porque la va a tirar. ¿Aló? Hay gente que quiere herencia, pero cuando Dios les hace el examen, salen inmaduros. Déjeme recordarle esto. ¿Cómo sabe uno cuando alguien está inmaduro? Porque se ofende fácilmente. La madurez se mide por la ofensa. Y a veces usted no se da cuenta que cuando lo ofendieron, realmente lo que le están pasando es un examen de estatura. ¿Cuál es tu comportamiento cuando te ofenden? Pinche mendigo desgraciado, pero verá, que ya se va a encontrar conmigo. Pero el que tenía que salir era Cristo. Entonces estás inmaduro. Y todavía no se te puede dar la posición, aunque tienes las habilidades. Tienes el carisma, pero no tienes el carácter para soportar esa posición. Aló. Aló. Hasta el tiempo señalado. Diga conmigo, hasta el tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado? Algunos van con 40 años, hermano, y siguen inmaduros. Aló. Porque es un estado de madurez. ¿Aló? ¿Sabe dónde se va a marcar tu madurez? En el rechazo. ¿Sabe dónde se va a marcar tu madurez? En la ofensa. ¿Sabe por qué a veces le pruebas a Dios de que no estás listo? Porque lo que usted piensa es que yo solamente le presento delante de Dios. Pero hay un diablo, hay un antiricos, hay un oponente en pleito judicial que dice, no, espérate. No le puedes dar eso. ¿Alguien está conmigo todavía? Hace años atrás estábamos luchando para llevar un diputado a la Asamblea Legislativa y Dios me habló una semana antes y me dijo, no va a quedar. Y yo le dije, Señor, ¿por qué? Y Dios me dijo, porque hay gente que están listos para gobernar, pero no pueden ser gobernados. Y yo no lo entendí hasta años después. O sea, Dios me dijo esto. Hay gente que sirve para tener un puesto de gobierno, pero la prueba se da no cuando los pones a gobernar, sino cuando ellos son gobernados. Dios me dijo, hay gente que pues sirve para estar en autoridad, pero no saben estar bajo autoridad. Y habíamos hecho un acuerdo. Si usted queda diputado, yo le trabajo para que la diputación se desarrolle. Pero si no queda diputado, usted trabaja conmigo para desarrollar la iglesia. Pudo trabajar 3 meses más. Y cuando tomé una decisión que él no estuvo de acuerdo, para afuera. Porque son inmaduros, no estaban listos para llegar ahí. ¿Duele? Claro que duele. Pero el examen Dios te lo va a pasar. Porque la Biblia dice que Enoc fue traspuesto, pero antes de ser traspuesto dio testimonio de que había agradado a Dios. ¿Cuál es el asunto? Iglesia light, evangelio light, evangelio que dice venga, Dios lo va a bendecir porque Dios es un Dios bueno. Claro que Dios es un Dios bueno, pero también Dios es un Dios justo. Y no va a promover a alguien que no haya llegado a una estatura. Diga conmigo estatura. Diga conmigo estatura. Madurez. Vea esto. Al estado de madurez o a la estatura, en la Biblia se le llama, ¿cómo se le llama? Anciano. Vea lo que dice acerca de cómo se mide la estatura. Timoteo 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
¿Qué hace un anciano? Un anciano tiene la capacidad de corregir lo deficiente. O que se corrija lo deficiente y mantenerlo en eficiencia. Vea el verso 2. Que los ancianos sean, porque una persona que es ebria, el guaro lo manda. Es un inmaduro. Él no gobierna su vida. ¿Quién la gobierna? Porque la Heineken lo llama. Ven, tómame, soy tuya, te voy a quitar la sed. Pero no solamente le quita la sed, le quita el raciocinio. Déjame el que estaba, amado Jimmy. Sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Vea, verso 3 al 5. Las ancianas, porque hay varones en estatura que se llama anciano. No significa solamente las canas, sino a una madurez. Y hay varonas en la estatura, eso se llama ancianas. Asimismo sean reverentes en su, porque usted la ve, hermano, con unas mechas azules aquí, usted sabe que toda está inmadura. ¿Aló? No importa que tenga 50. No calumniadoras. Calumnia es diferente a decir la verdad, es que se le agrega un poquito más. No esclavas del vino. ¿Cómo llama la persona que toma el vino? Esclavos del vino. Maestras del bien, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. ¿Sabe cuándo yo sé que una mujer llegó a una estatura? Cuando agarra, de anciano, cuando agarra a la más jovencita, le dice, venga, eso que estás haciendo no se hace. Así no se trata el marido, así no se tratan los hijos. ¿Aló? Y a sus hijos, a ser prudentes, a ser, porque discúlpame, una mujer que no puede controlar la jeta y que está hablando en media iglesia, murmurando y hablando de su esposo y de la iglesia, no está lista para ser una anciana, perdóneme, porque es imprudente. Casta, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus, y tienen una explicación para que la palabra de Dios no sea. Cuando una mujer no cumple esas y se le da una posición, entonces la palabra de Dios es blasfemada. Cuando una mujer es imprudente y se le da el término de anciana, la palabra de Dios va a ser blasfemada. ¿Está conmigo todavía? ¿Está conmigo todavía? Pastor Ever, usted sí es duro. No, hermanito, yo soy, hermano, una bolsa de agua. Usted no sabe lo que es de duro, mi padre. Pero a usted lo han enseñado, le han dado un evangelio light, que Dios es solo amor, pero también es fuego consumidor. Dios no le va a dar una posición a alguien, y si se la da y muestra inmadurez, Dios no tiene problema en degradarlo. Porque la Biblia dice que Rubén fue puesto en una posición y se le dio la primogenitura, pero hizo una inmadurez, tomó la mujer de su padre y Dios lo degradó. ¿Me entendieron qué es estatura? ¿Por qué a veces nos presentamos delante de Dios y le pedimos y Dios dice? Porque mi hijo Joel puede venir y me dice, papi, quiero jugar.
Présteme la 45 que tiene ahí. ¿Aló? ¿Alguien está conmigo? Puede ser que venga y me diga, papi, deme el carro. Licencia, papito. ¿Aló? Porque hay estatura. ¿Por qué no promuevo? Porque cuando Dios está pasándome para un examen y Dios dice, voy a probarlo, a ver si es capaz de obedecer algo que no tiene sentido. Hermano, si Abraham no hubiera sido obediente y no razonador y no tratar de entender a su autoridad, nunca hubiera sacrificado a Isaac. ¿Qué sentido tenía que Dios le diga, después de que le oró 25 años por un muchacho, que le diga, ve y sacrifícamelo? ¿Qué sentido tiene? Pero los muchachos, cuando están inmaduros, usted le da una orden, siéntese. ¿Y quién se cree el pastor para sentarme? Desgraciado, me creo el pastor. ¿Alguien está conmigo? ¿Quién se cree mi papá para educarme? Es mi papá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no tienen estatura. Creen que saben más que yo. No pueden entender una orden aunque sea contraria. ¿Aló? Y entonces no pasan la prueba de madurez. Y lo peor, la siguen perdiendo. 5 años después, todavía creen que saben más que el pastor que tienen. ¿Aló? Seguirás tu vida de 5 en 5 y de 10 en 10 hasta que no llegues a una estatura donde puedes obedecer algo que no te hace sentido. ¿Aló? Fuerte la palabra, hermano. Puedes ponerte de pie, darle un aplauso al Señor todavía. Dáselo fuerte al Rey. Porque yo no les hago un bien a una iglesia cuando le empiezo a enseñar a una iglesia, hermano, lo que no es justo delante de Dios, lo que no es correcto delante de Dios. Y pensar, hermano, que Dios te va a dar y elevar a posiciones para las que no estamos preparados, para las que no estamos listos. Amén. Respiró. Ahora vamos a cambiar. Vuelves a sentar. Tercera cosa. Ya estábamos. Diga conmigo, peso. Peso es una tercera medida o una tercera evaluación. El peso es la palabra hebrea mene, caldeo, mina, unidad de peso para oro o plata. Peso va a medir asignación y pago por asignación. Cuando Dios te da una asignación, Dios te va a dar un pago por esa asignación. Creación, usted se llena de Dios y lleno de Dios llego a una estatura para que me den una posición, y cuando me dan esa posición me va a dar un pago por esa posición que se mida en peso. Vean, Daniel 5, 25 al 28. Un rey se le apareció una escritura en hebreo, no podían interpretarlo, trajeron a Daniel y Daniel interpretó. Y la escritura que trazó es esto: mene, mene, tekel, uparsin. Y esta es la interpretación. Mene es contó. ¿Qué es contar? Cuando a usted le van a pagar, le cuentan. En aquel tiempo, como no existía la moneda, de repente se hacía pesado. Por eso dice, contó Dios tu reino. ¿Qué fue lo que Dios contó? La asignación que se le había dado. ¿Aló? ¿Qué es lo que cuenta Dios? La asignación que se me dio.
contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Por qué le puso fin a la asignación? A la posición. Porque el hombre no lo había cumplido. Tequel, pesado fuiste en balanza y ha sido hallado falto. Se pesa y el peso da más falto o exacto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los. Cuando Dios te da una asignación, Dios va a pesar esa asignación, la cantidad que usted ha cumplido de esa asignación para darle un pago. Si usted no ha cumplido esa asignación, no solamente no se le va a dar un pago, sino que se le va a quitar la asignación. Déjeme explicarle, lo voy a hacer rápidamente. Unidad de medición es peso, medida y mide asignación. La unidad de medición kilo o kilogramos. ¿Cómo se mide? A través de una balanza. Sirve para repartir en cantidades iguales de una masa. Por lo tanto, sobra o falta. Para un kilo, un poquito más, un poquito menos. Sobra o falta. El peso mide la asignación, que es un pago por una tarea que realizamos. Cristo es una dádiva que recibimos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea esto. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. ¿Y cómo lo miden el granizo? Como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaban contra Dios. Ahí está la unidad de medición. Un versículo más. Mateo 25, 14 al 15 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Les dio una posición y les dio una asignación. ¿Cuál era la asignación? Los bienes. Había creado una hacienda, es creación. Le había dado a sus siervos una posición, un trabajo, un cargo, y le dio una asignación, bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Diga conmigo, uno, otro, capacidad. ¿Qué Dios determina? ¿Qué es lo que Dios usa para darte una asignación? Tu capacidad. ¿De dónde vino la capacidad? De la estatura. ¿Aló? Y se fue lejos. Vea el pasaje que sigue. Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo vino su señor de aquel siervos y arregló cuentas con ellos. Y aquel que fue hallado falto dijo: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle las tinieblas de afuera. ¿Ves? Le quitaron la posición porque no cumplió la asignación para poderle dar un. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Y si Dios me da una asignación y yo la cumplo, Él me va a pagar justamente. Pero ¿qué pasa si no la cumplo? Vea esto. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Porque no estaban cumpliendo la asignación. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Sabes? En un día como hoy, cuando logramos llegar al corazón de Dios para adorar, yo entiendo que estamos cumpliendo la asignación. Porque ¿por qué nos reunimos nosotros aquí en las mañanas? A adorar. No importa si son 1000 o son 10,000, esa no es tarea de nosotros. Nuestra tarea es cumplir una asignación.
y viene un pago por la asignación. ¿Aló? Porque hay gente que aunque tiene un montón de gente no puede sobrellevar. Viven asaltando a la gente. ¿Aló? Dice la palabra, el que lee, entienda. Y el que oye, abra los oídos. ¿Qué hace? Ahora yo quiero que usted entienda algo. Este mismo modelo funciona en una antítesis para con el enemigo. El enemigo le da, lo llena de él, lo llena del infierno, le da una posición a la gente y le da una asignación a la gente y le paga a la gente. ¿Aló? Yo estoy hablando del sistema del reino. Recuérdate que hay dos maneras de prosperar: yendo a la cruz o todo esto te daré bajo una condición. ¿Aló? Hermanos, los ofrecimientos han venido. ¿Alguien está conmigo? Algunos de ustedes estuvieron conmigo en una temporada donde nos hicieron una oferta y fue tentadora porque era ser parte de una de las iglesias grandes del país. Pero predique un Herbercito, predique su Herbert, su abuela, hermano. Yo voy a cumplir la asignación que Dios me dio. Prefiero predicarle a unos cuantos, pero cumplir con la asignación de Dios, que estar entreteniendo gente. A mí Dios no me llamó para entretener a nadie. A mí Dios me llamó para entrenar gente, para que entre al reino de los cielos. ¿Qué pasa, hermano, cuando no cumplimos? Cuando no damos el peso, nos quitan lo que se nos había dado. Y medida lo vamos a hacer la próxima semana. Póngase de pie ahora sí. Hermano, Dios hizo en usted una creación, le dio una posición y le dio una asignación. La posición se mide, la creación se mide por plenitud. Tengo una pregunta: ¿cuánto usted está lleno de Dios? La posición se mide por madurez. Dígame cuánto ha madurado en el reino del Señor. ¿Sabe cuándo yo muestro que soy maduro? Cuando me mandan a hacer algo en lo que yo no estoy de acuerdo y lo puedo hacer. ¿Aló? ¿Sabe cuándo Dios le soltó a Abraham el hijo? La bendición, hermano. Cuando fue capaz de sacrificar aún la promesa que le habían hecho por 25 años. Ya conmigo, estatura. ¿Y sabe qué más dice la Biblia? Peso. Que es un pago que me dan por una tarea que yo cumplo con excelencia. Con la E de la excelencia. ¿Sabes? De repente, a veces Dios decide probarnos. ¿Aló? A ver si cambiamos nuestra prédica. ¿Aló? Pero Dios es un Dios fiel. Tienes que crecer en plenitud. ¿Cómo? Llenándote de Dios. Tienes que crecer en estatura. ¿Cómo? Llegando a una madurez en Cristo. Tienes que crecer en asignación. ¿Cómo? Cumpliendo un peso, una medida de pago que se da por un trabajo asignado. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y continuamos en la segunda parte la próxima semana.